Buenas tardes, siendo las 3:10 del día 16 de febrero del 2018. En una de las salas de audiencias de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Gino Paolo del Solíguez, en su calidad de juez del primer juzgado unipersonal de Callao, se constituye esta sala de audiencias a efectos de continuar con el juzgamiento en la causa número 2781-2013, seguida contra Salvador Castañeda Córdoba y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado. Se solicita a las partes, entonces se sirven con acreditar a fin de verificar la concurrencia de los mismos. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes, en representación del Ministerio Público, quien habla, Patricia Yenet Polo Román, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía de Anticorrupción de Funcionarios del Callao, con casilla electrónica 52406 y los demás datos que ya obran en autos. Muchas gracias. ¿Al actor civil? Sí, buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. En representación del actor civil concurre Luis Enrique Vázquez Román, con demás datos que ya obran en autos. Gracias. Pública. Perdón, la defensa. Buenas tardes, señor juez. Con los demás presentes por la defensa técnica del ciudadano Carlos Antonio Solís Galloso, abogado Miguel Reyes RC con registro colegio abogado Tumes número 116 y demás datos que obran en el expediente. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, señor juez, la representante del Ministerio Público, colegas de la defensa. La abogada Lina Yanina Robles Alarcón, con domicilio procesal, Girón Supe 332, teléfono celular de contacto 992-375-177. En esta oportunidad, asistiendo al imputado Jorge Villarreal Ruiz, siempre y cuando no cuente con su abogado de libre elección. Bien. Siguiente, por favor. Señor juez, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita representante del Ministerio Público, actor civil, colegas de la defensa. Por la defensa técnica de Julio Modesto Palza y en defensa conjunta del ciudadano Salvador Castañeda Córdoba, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con el representante del Ministerio Público, abogado de la Procuraduría Anticorrupción, colegas de la defensa pública y privada, público presente. Por la defensa técnica de la ciudadana Beatriz Huanca Yujra, el abogado defensor Jesús Alejandro Valencia Luque, con los demás datos que obran las sesiones de las audiencias anteriores. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, señor juez. Y demás partes procesales por parte de la defensa de Pascola Madrid Francisco, abogado defensor Jesús Dávila Rojas, con demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Siguiente. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos. Quien se acredite es el letrado David Josué Altaraz Marín, con registro CAL 54.806. Los demás datos ya obran en autos. Abogado de Jorge Villarreal Ruiz. ¿Usted está personado, señor abogado? Efectivamente, doctor, con escrito de fecha 31 de enero de este año. Bien. ¿Los acusados presentes? Señor juez, antes de la acreditación, solicito su dispensa para poder retirarme en razón de que el abogado del señor Jorge Villarreal Ruiz acaba de acreditarse. Hasta que instale la audiencia. Buenas tardes, señor juez. Soy el ciudadano Julio Modesto Palza, con el DNI 087-28548. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, señor juez. Soy la ciudadana Beatriz Sonia Huancayújere, con DNI 2585-9815. Bien. Encontrándose presentes las partes, se declara válidamente instalada la presente sesión y se le agradece a la defensora pública haber colaborado con este juzgamiento, atendiendo que el señor Villarreal Ruiz cuenta con abogado defensor. Gracias. ¿Alguna observación de las partes antes de continuar? Venía un abogado defensor. Señor magistrado, buenas tardes. Por la demora, ya había coordinado con mi colega para defensa conjunta. A defensa de Salvador Castañeda Córdoba, abogado Abraham Quispe, con registro del Colegio de Abogados de Lima 22559 y demás datos consignados en autos. Ya. Ya, ténganse por incorporado al letrado que se acaba de acreditar.
Al especialista de audiencia se sirve dar cuenta de los escritos pendientes. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Doy cuenta del escrito número 118556-2018, en donde indica el acusado Alfonso Cacique Bazán, el abogado renuncia a la defensa. Bien. ¿Cuál es su nombre de usted, doctor? David Josué Altaraz Marín. Ya. Su designación ha sido en calidad de abogado defensa conjunta, ¿no? Así es. Bien. Estando el escrito que da cuenta el especialista de audiencias, téngase presente la renuncia del abogado Cacique por parte del acusado Jorge Fernando Villarreal Ruiz, atendiendo que este acusado cuenta con un abogado letrado, David Josué Altaraz Marín, deberá continuar la causa conforme a su estado. Corresponde entonces los alegatos pendientes. Se encuentra pendiente los alegatos del señora Beatriz Huancayucra, ¿no? ¿Quién desea usted primero? Sí. El señor Palza. Señor juez, ante todo, buenas tardes. Por la defensa técnica de Julio Modesto Palza, vengo a empezar mis alegatos de clausura. Para sentar las bases importantes en este alegato, vamos a empezar con el esquema del convenio. El convenio interinstitucional celebrado entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú. Como se sabe, señor juez, este convenio parte de una base legal, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 9, numeral 26, señala que los convenios interinstitucionales son aprobados por el Consejo Municipal. El artículo 41 señala que los acuerdos son decisiones que toma el Consejo referidas a asuntos de interés público, vecinal e institucional que expresan la voluntad del órgano del gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. ¿Por qué parto de esta base, señor juez, del convenio? Porque el Ministerio Público había cuestionado no solo la legalidad, sino que el convenio tenía que estar debajo por la ley. El convenio es una ley entre las partes, y otro motivo de empezar con la estructura del convenio es porque había negado la existencia de la región policial del Callao. Sin embargo, este argumento de la Fiscalía también resulta equivocado. Este convenio se aprobó por acuerdo del Consejo 060 del 31 de marzo del 2017. Se aprueba el convenio firmado, ¿no?, por el alcalde en ese entonces, Félix Moreno Caballero. Este convenio tiene, de acuerdo a sus recursos económicos, tiene 3 fondos. El primer fondo detallado en la cláusula octava literal A, el segundo fondo en la cláusula octava literal B y el tercer fondo en la cláusula octava literal C. Para explicar las diferencias de este fondo, vamos a detallarlos en este cuadro. ¿Cómo nace el primer fondo? Y para que usted tenga conocimiento de cómo se aplica. El primer fondo es un fondo ordinario directamente de la Policía Nacional, en la cual, como todo servicio ordinario, este fondo se aplica directamente por la infracción de una papeleta de tránsito, y usted puede ver que el efectivo policial impone en la papeleta a un conductor, ¿no?, que ha incumplido el reglamento, porque la función de la Policía Nacional es detectar la infracción del reglamento de tránsito, ¿ya? Y ese recurso, cuando el infractor paga la papeleta, ese fondo va directamente a lo que es el Ministerio del Interior. Ese es el fondo de servicio ordinario, fondo 1, servicio especial, que presta a los policías o su entidad, ¿no?, en su horario de trabajo obligatorio. Este primer fondo se refiere a la entidad que es el Ministerio del Interior.
El tercer punto es un ingreso propio, recurso directamente recaudado por la Policía Nacional. Este primer fondo está directamente dirigido a una cuenta bancaria del Ministerio Interior. Este primer fondo se detalla la cuenta corriente del banco, no hay un requerimiento previo, se gira un cheque cada mes y se deposita a la cuenta del Ministerio, no existe saldo a cuenta bancaria, el régimen laboral del policía de servicio es directamente dependiente de la policía. Y estos ingresos es mediante a su correspondiente planilla de la Policía Nacional. El Fondo 2 es distinto, es un servicio especial. Y le voy a explicar gráficamente cómo es el segundo fondo y su tratamiento. Para ver, vea usted el gráfico, acá es un servicio extraordinario de Franco. Acá, como usted puede ver, el policía de servicio de Franco o de vacaciones, ¿no?, hace un servicio especial individualizado a la Municipalidad del Callao. La Municipalidad del Callao se encarga de que es la fiscalización del tránsito y transporte, fiscalización electrónica que está dentro del reglamento de tránsito, y el policía que está de Franco de vacaciones hace un trabajo especial, un trabajo privado, donde el policía depende directamente de la Municipalidad del Callao. A través de esta detección electrónica se prestan los recursos públicos. Acá está el centro de control, usted puede ver, el policía puede estar tranquilamente de uniformado o puede estar de civil. Aquí están las cámaras de control, ¿no?, donde se detecta todo el control del tránsito y la seguridad ciudadana del Callao. En ese extremo vamos a llegar en su momento cuando hablemos de la adenda 2. Bueno, ya estamos en este punto, sigamos con la diferencia. ¿Qué pasa con el Fondo 2? Como usted lo ha leído en el convenio y se ha visto en el debate probatorio, es un servicio especial muy adecuado y propio para algún efecto, compra del descanso de vacaciones al personal policial voluntario. Se refiere a personas naturales policías y a la región policial del Callao. Justamente acá se detalla, dentro de la misma cláusula octava, la participación de la región policial del Callao. Tercero, son ingresos propios. Como usted puede ver, son ingresos directamente recaudados de la Municipalidad del Callao. Como usted ha visto, el policía cuando detecta una infracción a través de las cámaras de seguridad, esa fotopapeleta va directamente al domicilio del propietario del vehículo. El propietario, para no estar en Infocor, no evitar acciones legales, va al banco del Scotiabank, paga la papeleta y esa va a una cuenta intangible, propia de la Municipalidad del Callao, es recurso propio. Financiar, como decía la cláusula octava literal B, numeral 4, el término financiar es suministrar dinero para desarrollar una actividad o sufragar gastos de una actividad a la región del Callao, a la región policial del Callao. No expresa esa cláusula octava con respecto al segundo fondo ni una cuenta bancaria. Hay un requerimiento previo, como usted sabe en el procedimiento, el requerimiento del jefe de la región policial del Callao a la mesa de partes de la alcaldía. Estos se giran cheques individuales o se deposita en la cuenta privada corriente de cada policía, que se considera como un proveedor de servicios. Ley y su reglamento de contratación del Estado igual a que la región policial del Callao. Existe saldo en la cuenta bancaria, obvio, de todo lo recaudado de las fotopapeletas, ¿no? Hay un fondo intangible y hay un saldo. El régimen laboral es independiente para los policías y los ingresos de los policías es mediante una relación emisión de recibo por honorarios. Ahora, en el juicio también se vio la directiva 621 DIRGEN, que establece normas y procedimientos para recaudación de todas las unidades policiales, así no sean ejecutoras o no ejecutoras, ¿no? Pueden adoptar estas unidades policiales, reciben los recursos. Ya. Terminado este esquema, vamos a pasar a lo que es directamente la imputación que se le hace a mi patrocinado Julio Modesto Palza Palza. Un ratito, doctor. Perfecto. ¿Qué se le imputa al señor Palza Palza? Imputación directa es haber colaborado entre los meses de enero a julio del 2010 para la apropiación de 360.000 soles constituidos por dinero proveniente del segundo fondo del convenio. En un inicio, la Fiscalía, a través de su alegato de apertura y su requerimiento acusatorio, había denunciado 2 puntos, 2 imputaciones al señor Palza, que son las siguientes.
dar conformidad, ¿no?, a los comprobantes de pago con los que se procedió finalmente a la transferencia ilegal de fondos al señor Pascual Lamadrid, que no tenía titularidad, ¿no?, para recibir, y haber hecho vistos buenos a esos comprobantes de pago. Con esa acción, el señor Palsa colaboró, ¿no?, directamente para que se beneficiara pues un tercero, ¿no? Y este hecho ha ido en contravención a lo que dice su ROF y MOF, el acuerdo del artículo 63 de ROF, H&M, y también se le atribuye al señor Palsa como cómplice primario del delito peculado. Con su conducta permitió el traslado de esos caudales a la esfera de dominio del Salvador Castañeda para el tercero Pascual Lamadrid. Pero ¿qué sucede con esta imputación? Esta imputación fue cambiada por el fiscal, porque a raíz del todo el plenario de este juicio oral, como usted puede ver, la Fiscalía ya no le imputó lo que es el visto bueno al comprobante de pago, sino le imputó lo que es el control previo, es decir, que el señor Palsa tenía conocimiento que tanto las normas de presupuesto, las normas de tesorería, decían que no podía haber transferencia directa al señor Pascual Lamadrid, sino que tiene que ser transferencia de cuenta a cuenta, de institución a institución. O sea, ya desechó lo que es el tema del comprobante de pago. Pero vayamos a lo que se hizo en juicio y lo que se probó, porque este es muy importante. En este esquema, perdón. Hechos probados por la Fiscalía y por la Defensa. Empecemos por el convenio. Ambas partes hemos postulado el convenio. Para la Fiscalía, el segundo fondo no establece que se entregue dinero o transferencia a la región policial Callao, solo apoyo logístico a través de bienes y servicios. Para la Defensa es lo contrario. El segundo fondo sí permite transferencia de dinero a la región policial del Callao, cheques, a requerimiento por saldo restante de la recaudación de fotopapeletas, que se le paga directamente al efectivo policial de Franco o sale de cuenta intangible. Ya lo hemos explicado en la primera base de mi exposición, el convenio, su base legal y también lo que justifica, ¿no? El primer fondo es directamente al Ministerio del Interior, el segundo fondo no, el segundo fondo especial, porque si bien se pagaba en franco y vacaciones al personal policial que está designado para el control de tránsito, entonces también ese saldo restante remanente del sueldo que se le pagaba al policía, ese saldo era para el apoyo logístico y obviamente son recursos. Y esos recursos que los maneja directamente la Municipalidad del Callao, porque tiene base legal, se los entrega a la región policial del Callao. ¿Por qué? Porque ese es su requerimiento y eso lo dice el convenio. El segundo punto que se probó en este juicio, es el informe 011-2010, ofrecido por la Defensa y que también la Fiscalía lo ha querido cuestionar o tergiversar, pero vamos a aclararlo. En el informe 011-2010, que es un informe que lo hizo la OSI de la Policía Nacional, ahí, según para la Fiscalía, la ejecución del convenio, estos fondos han debido ser para apoyo logístico, el 2007 fueron bienes, el 2008 fueron dinero en efectivo, el 2009 fue entrega de bienes y servicios, porque el señor fiscal dijo que era bienes, pero no, hay dual. El 2009 fueron bienes y servicios, bienes y dinero. El 2010, el dinero, de acuerdo al Consejo 54-2009, fue donación, y según el fiscal dice que el señor Salvador sabía que se entregaba bienes logísticos y no dinero. Sin embargo, este argumento lo vamos a descartar, porque al momento que se lee el informe y las conclusiones y recomendaciones, no se cuestionó ninguna recepción del segundo fondo por parte de la región policial del Callao, Interpol. La recomendación fue la siguiente, que esa recaudación que recibía la región policial del Callao, era la entidad policial que recibía, era la que tenía que dar cuenta a su unidad ejecutora, no los funcionarios de la Municipalidad del Callao. Eso no decía el informe especial 011, y tampoco se cuestionó la recepción de cheques que tenía el señor Pascual Lamadrid, tampoco cuestionó ese informe, y tampoco ese informe especial ameritó que se haga un informe especial para hacer un proceso de auditoría y sean denunciados penalmente, tampoco lo dice. Pero recordemos que ese informe especial es informe de la Policía Nacional, la OSI y la Policía. Vayamos ahora al tercer punto hecho probado, de la testimonial del señor Salazar Sanabria, que tanto me habló el fiscal, el que hizo el informe de la OSI 01-2010 de la Municipalidad del Callao. El señor Salazar Sanabria dijo lo siguiente: la transferencia debía ser, según la teoría del fiscal, entre organismos públicos. Pero me evadió dos respuestas, si usted se acuerda. Dos respuestas que le preguntó no solo mi defensa, la defensa del señor Pascual Lamadrid y la defensa del señor Villarreal. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda, señor Salazar Sanabria,
la adenda número 2, la que modifica la cláusula octava literal B, numeral 4, video 1293, audiencia de fecha 27 de septiembre de 2017, Salazar Sanabria, que dijo, amplía las facultades, efectivamente, amplía las facultades al jefe de la región policial Callao, que en ese momento ahora era 20 de Interpol Callao, ¿no? Y no solo era para seguridad, solo era para lo que es tema de, logístico de tránsito y transporte, sino también para apoyo para temas de seguridad ciudadana. Pero le daba las facultades de requerimiento de ese saldo restante. O sea, lo podía administrar. O sea, no había cuestionamiento. Está en el minuto 59.40. Pero ¿qué pasa? Cuando se le dicen esa pregunta a Salazar Sanabria, me olvidé, no recuerdo. 2 veces se le preguntó, no recuerdo. Sigamos. ¿Qué pasa? Acá el fiscal nos habló del artículo 13 de la ley 28750. El fiscal se rasgó la vestidura diciendo, ¡no! El señor Palza, la señora Beatriz Huanca, el señor Salvador, el señor Villarreal, sabían que la ley 28750, el artículo 13, todo lo que es convenio con respecto a lo que es vamos a la ley, a lo que es lo que respecta a fiscalización de tránsito y transportes, deben de ir directamente recaudados al fondo del Ministerio de Interior. Pero si vamos al artículo 13, señor juez, el señor fiscal le leyó incompleto el artículo 13. Y vayamos por qué, porque el 13 es un acuerdo suplementario del año 2006, por si acaso, para que te lo tenga claro. Y vamos al artículo 13 que mencionó el fiscal, para hacerlo clarito, y aquí está. Leíamos el artículo 13, y si usted lee el último párrafo, las municipalidades en aplicación del convenio, el convenio decía 3 fondos, primer fondo, segundo fondo y tercer fondo, transfieren los recursos financieramente al Ministerio de Interior conforme lo dispuesto del artículo 75.2 de la ley 28411, Ley General de Presupuesto. Aplicación del convenio. Se olvidó ese detalle, señor fiscal, porque el señor fiscal tiene que ser claro cuando se leyó la cláusula octava. La cláusula octava es 3 fondos, fondo 1, Ministerio Interior, fondo 2, Región Policial del Callao, su requerimiento, y también al servicio individualizado, y fondo 3 era para el apoyo de emergencias y para el apoyo de lo que es transporte y a la intervención de del taxi, del servicio de taxi. Vayamos a la 28411, y si vamos a la Ley General de Presupuesto, la norma madre, vamos al artículo 75, de forma general nomás, doctor, para no aburrirlo, porque el artículo 75 es claro. Lo que pasa que el señor fiscal también se olvidó, omitió leerlo completo, y ahorita llegamos al artículo 75 de la Ley General de Presupuesto. A ver, 75. Transferencias financieras entre entidades del sector público. Tomó la primer párrafo, se tomó el segundo párrafo con respecto a transferencias financieras entre institución e institución, pero se olvidó del tercer párrafo, del tercer punto del artículo 75. Las transferencias financieras que se efectúen conforme a lo dispuesto en convenios de cooperación técnica o económica se sujetan a lo establecido en dichos convenios. Entonces, señor juez, no hay incumplimiento ni sustancial ni formal por parte del señor Palza al momento de hacer el control previo cuando recibió los documentos para hacer el registro contable, especialmente en el tema del devengado. Continuemos con lo que se probó en juicio con respecto al señor Palza. Inconveniente con esto. Entonces, para la defensa se concordó y entró a juicio la directiva 621, que la leímos todos acá en la audiencia, ¿no? Sí permite recibir fondos a todas las unidades policiales, y a las que no son ejecutoras, ellas deben rendir cuenta a su unidad, efectivamente. También el señor fiscal se rasgó las vestiduras cuando leyó la cláusula quinta del convenio. Entre las obligaciones de la Municipalidad del Callao, el punto A4, cumplir oportunamente con realizar liquidaciones y depósitos a favor de la Policía Nacional conforme lo establece las normas legales y el presente convenio. Eso es el fondo 1, señor juez. El fondo 2 no. Que lea completo el fiscal. ¿Por qué? Porque ahí sí, en el fondo 1, en la cláusula del convenio, en la cláusula quinta, y la vamos a leer ahorita,
en la cláusula quinta, y para que ahí la tengo separadita, cláusula quinta del convenio, tercera, cuarta, quinta, aquí está, justo en las obligaciones de las partes, punto A, justamente el señor fiscal dijo, cumplir oportunamente con realizar liquidaciones y depósitos a favor de la Policía Nacional, conforme lo establecen las normas legales y el presente convenio. Ojo, el presente convenio. En el convenio, como partimos de base, da dos participaciones a la Policía Nacional dentro del convenio. Y como podemos ver acá, la participación de la Policía Nacional en ejecución del convenio delegó responsabilidades dentro de su estructura orgánica a las siguientes entidades: Séptima Dirección Territorial de la Policía Nacional de Lima, primer fondo, y la Región Policial del Callao, el segundo fondo. Entonces no ha habido ningún incumplimiento de la cláusula quinta, como decía el fiscal. Continuemos con el alegato. Acá pasamos a la teoría del caso de la defensa. La teoría del caso de la defensa, señor juez. Y el señor fiscal me preocupa porque cuando dijo que nuestras teorías habían variado demasiado, que están tergiversadas, nuestra teoría no se había tergiversado, señor juez, porque el señor Palsa cumplió todos sus deberes positivos dispuestos en el ROF y MOF, el artículo 63. Cuando el señor llega a todos los documentos a contabilidad, se revisa la documentación fuente, como dice el ROF. La documentación fuente consiste en lo siguiente: primero, el convenio; segundo, el requerimiento de la Región Policial del Callao; tercer punto, el informe de la gerencia de presupuesto; cuarto, el informe que remite o el documento que remite la gerencia de transporte urbano y también la gerencia de administración. Y ahí recién con esos documentos el señor Palsa, la primera participación que hace para efectos de control previo formal, es con esa documentación sustentatoria fuente, remite y registra el devengado al MEF. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme al CIAF, es que manda la aprobación. Ya hay una clasificadora de gastos por parte de la agencia de presupuesto, y ese procedimiento únicamente formal, porque se acuerda cuando se leyó el ROF y MOF en la etapa de juicio, había minutos, ¿no?, de registro donde decía 2 minutos tiene el señor Palsa para hacer el registro y derivar. Así fue. Ese es el procedimiento, señor juez. Entonces, yo, como cambió la teoría del caso del fiscal diciendo que ya no hizo vistos buenos al comprobante de pago, sino que el señor Palsa omitió su control previo de no ver e incumplir las normas, en ningún momento ha habido incumplimientos de las normas. Las mismas normas que he citado el señor fiscal en materia de acusación a mi patrocinado, las ha leído incompletas. Yo acá le he demostrado, conforme al artículo 13, que dice que todo lo que es convenio con respecto a papeletas tiene que ir al Ministerio del Interior, pero el último parrafito dice aplicación del convenio. La 28411, la 28750, la ley especial, específica, artículo 75.3, transferencias conforme al convenio. Entonces el convenio partió de la base de 3 fondos. Fondo 1, Ministerio del Interior; fondo 2, Región Policial del Callao, y el efectivo policial que hizo su servicio, y el tercer fondo para lo que es el tema de transporte. O sea, queda claro que mi patrocinado no ha hecho ningún incumplimiento con respecto a las normas legales. Para ser conciso, yo partí cuando el fiscal me acusó al señor Palsa por el tema del visto bueno comprobante de pago, y cuando se hizo acá en pleno interrogatorio a mi patrocinado y el señor fiscal le ofrece los comprobantes de pago, ahí se observó que ningún comprobante de pago estaba avisado por el señor Palsa. Bueno, pero en esa teoría me hace cambiarla a mí porque su actuación en ese momento era posterior, y en caso de complicidad, si el hecho ya supuestamente se había cometido el tema de apropiación, el tema de peculado, entonces la participación del señor Palsa habría sido posterior, entonces no cabía complicidad. Pero bueno, como el fiscal cambió al tema anterior, que era el control previo, tampoco no hay una objetividad en que prueba en todo lo que se ha hecho en juicio, tanto las pruebas de la fiscalía como también el aporte de la defensa, en qué momento se ha demostrado que el señor Palsa, en este tema del control previo, su accionar haya sido doloso y que no haya incumplido las normas. O sea, yo hasta ahora en el juicio, el señor fiscal, el Ministerio Público, no me ha demostrado con una prueba contundente
que diga, oye, Palsa, tú tenías la obligación, como decía Zaffaroni, psicológica, aunque sea, a decirle al señor Salvador Castañeda, oye, ¿sabes qué? No puedo hacer el registro porque estás incumpliendo la ley y no le puedes pagar directamente al jefe de la región policial del Callao. Eso no, hasta ahora no hay una sinopsis de que el señor Palsa tenía que tener ese deber, ¿no?, de decir, oye, estoy infringiendo la norma y no puedo hacer este registro contable, cuando todo el procedimiento, documentos fuentes, inclusive informe de presupuesto, clasificadora de gastos, el informe del mismo MEF cuando hace el registro de devengado, o sea, compromete el presupuesto de la entidad que es la Municipalidad del Callao y recursos propios, o sea, no hay una acción que diga el fiscal que sea dolosa que el señor Palsa la haya cometido, no hay ninguna. Por eso me di el gusto de poner algunas jurisprudencias, pero bueno, en el tema del dolo, porque como usted puede ver, hay una casación, una recurso de nulidad 4500-2005 de Junín Lima, muy antigua, la última que salió de Lima, 102-2016, pero acá, en esta casación, lo que es determinante en los considerandos de esta casación, más que todo porque es un tema de una tesorera de la FAP, es con respecto a la intensidad objetiva del aporte del delito. Si esa intensidad de registro contable del CIAF, cuando hace el devengado del señor Palsa, es doloso o no, no hay prueba de ello, señor juez. Al menos podría aplicarse en ese tema esta casación. Hay una casación en Lambayeque 367-2011. Ahí sí, el acto de cooperar o prestar colaboración en la comisión del delito no ha constituido un aporte que contenga un elemento subjetivo del dolo. Por eso va mi línea ahí. Y la última es un recurso de nulidad 1584-2014, bueno, también se discute, ¿no? Porque si el señor fiscal discutía que si la región policial del Callao no rindió cuentas a su unidad ejecutora, eso no es materia de peculado. Continuemos con respecto al caso, un caso común, pero es un caso general. Este es un caso de un jefe de la región policial de Apurímac, 1336-2012, donde se le absolvió porque en su condición de jefe policial de Apurímac recibió cheques en recaudación de multas por infracciones de tránsito, con el objetivo de hacerlos efectivos, pero un porcentaje lo destinó para otros fines, sin acreditar el mismo. Monto que se había apropiado, sin embargo, los montos cuestionados como objeto de apropiación no se condicen los principios de seguridad. Entonces, este es un caso sí aplicable a esta materia. Acá, como usted puede ver, señor juez, acá el señor Pascual Lamadrid, al menos dentro de todo este plenario, se ve que cuando recibió esos fondos sí justificó con los documentos, que bueno, en su defensa ya los demostrará en su alegato en todo caso, pero se ve que este caso es un caso propio al esquema. Otra cosa, me olvidaba, señor juez, es con respecto a la pericia contable. Es un requisito, bueno, jurisprudencialmente, que la pericia contable debe acreditarse en un delito de peculado. Pero como usted puede ver en este plenario, cuando hicimos la audiencia, cuando vino el perito contable, el objeto de la pericia no era el perjuicio económico. Acá el objeto de la pericia contable fue determinar si estos aportes que se dieron a la región policial del Callao, qué cantidad de dinero fue, y fue únicamente de extractos bancarios. Y el señor perito, cuando se hizo la pregunta, eso es con respecto, esa determinación, de esa conclusión que usted llega, de un saldo de 1.900.000 que le falta pasar a la región policial del Callao, ¿es a criterio suyo o es una opinión personal? Y el perito dijo que sí, a su criterio. Entonces, esa pericia contable no sustenta en este juicio una determinación de responsabilidad, al menos propia de mi patrocinado. Señor juez, existiendo duda razonable en este juicio con respecto a mi patrocinado, señor Palsa, la defensa técnica solicita la absolución en todos sus extremos por no haberse probado el dolo, el momento intencional, el acto de cooperación del señor Palsa en la supuesta apropiación para un tercero, y ese acto de dolo tampoco no es eventual, porque el señor Palsa sí tenía conocimiento de todas las normas, inclusive de las directivas de tesorería, como contador, y todas se aplicaban a lo que es la base del convenio. Sí hay una directiva de tesorería, la 01-2007, como puede determinarse, y el artículo 3 también de esta directiva de tesorería es aplicable al caso. Servicios bancarios para percepción o recaudación de fondos, el fin de proporcionar un mejor servicio a los usuarios, se puede celebrar convenios
de recaudación con otras entidades financieras supervisadas por las CBS privadas, además del Banco de la Nación, debiendo establecerse en dichos convenios los términos orientados a asegurar su acceso oportuno y adecuado a información. Este convenio es claro, señor juez, el convenio determinó 3 fondos, como ya no quiero ser repetitivo y cansarlo. Fondo 1, Servicio Ordinario como Cine Fotografía, el Ministerio Interior, Fondo 2, Región Policial del Callao y Fondo 3 para lo que es el tema de transporte. En sí, en conclusión, la defensa solicita la absolución del señor Palza Palza. Eso es todo. A ver, una consulta. Usted se ha referido a la pericia. Sí. Que yo considero que guarda relación con los objetos de imputación contra de su patrocinado. La Fiscalía ha sustentado lo siguiente. La Fiscalía dice, Palza no ha hecho el control formal porque, en principio, ¿por qué los 150.000? ¿Por qué los 30.000 mensuales? No existe una norma de control de tesorería que implique que antes de un pago tiene que haber una liquidación. Ahora, eso por un lado. El perito ha indicado cuánto es el monto. ¿Cuánto es el monto que ha percibido el señor Pascual Madrid? 360. Que ha recibido, ¿no? El señor Pascual Madrid. Pero también ha indicado cuánto es el monto que debería haber percibido en realidad, ¿no? Un monto mucho más superior que debería haber percibido si es que el convenio se hubiese hecho, si se hubiese ejecutado debidamente. Es decir, según el perito, que no correspondía tampoco entregarle los 150.000, no correspondía entregarle los 30.000 soles mensuales. Entonces, si las normas de tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas indican que previo a los pagos tiene que haber una liquidación, efectivamente usted tiene la razón. Tiene razón en cuanto indica que tiene que tener el convenio, el presupuesto, el devengado, pero también implica que tiene que haber una liquidación. ¿Por qué no es función de su patrocinador el control de la liquidación? Si el perito, para redondar la pregunta, si el perito está diciendo, bueno, no le correspondían los 150.000 ni los 30.000 mensuales, el Ministerio Público dice, tampoco no hay justificación por qué se le daba los 150.000, ¿por qué no era función ese control para su patrocinado? ¿O es que ni siquiera era necesario? El control de la liquidación no la tiene, no es facultad de mi patrocinado. Y si, señor juez, se remonta usted a la cláusula 16ª del convenio, ahí habla de la liquidación y el convenio sigue vigente. El convenio nació recordemos que el convenio nació el 2007, el 2007 recordemos, y el convenio nace sin recursos. La municipalidad regenera sus recursos propios, ¿por qué? Porque la municipalidad no tenía a la persona, al privado, que podría hacer la fiscalización electrónica a través de toda la señalización semafórica en la provincia constitucional del Callao. Tuvo que licitar y entró, primero fue una empresa T Corporation y después entró la empresa brasileña argentina CTC. Pero ya el tema, al concreto. Lo que es al punto es que el convenio subsiste, no ha terminado. O sea, parte de cero y genera sus propios recursos. Y si quien establece esos 30.000, porque yo intuyo que su pregunta es quién establece los 30.000 soles, ¿no? Que se fijaron, me imagino, porque a eso va o qué monto podría haber sido un monto distinto o requerimiento. Usted, a partir de que el perito vino y explicó. Claro, sí, entonces explicó. Efectivamente, el perito ha explicado y dijo, bueno, no correspondía a los 30.000 soles mensuales. Es más, ni siquiera era el tema mensual. Se entiende que tendría que haber una liquidación. Es obvio, ¿no? Una liquidación. Para todo pago tiene que haber una liquidación. Claro, determinado órgano de la entidad tiene que saber cuánto ingresó, cuánto le corresponde, más aún cuando las cláusulas son precisas, determinan porcentaje, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha informado el perito. Ahora, el Ministerio Público también sostiene lo mismo. Dice, oye, pero ¿por qué
le pasaban los 150.000, los 30.000. ¿Quién determinó eso? Ya. ¿No? Entonces, la pregunta es concreta. ¿Por qué motivo a su patrocinado no le corresponde el control de la liquidación? Eso nada más. No le corresponde porque no está dentro de sus funciones. El ROFIMOF no estaba dentro de esa función. Eso venía ya de la área usuaria, que era la gerencia de transportes. ¿Por qué? Les voy a explicar. La gerencia de transporte... Pero hay que ir un paso antes. Si su patrocinado, yo entiendo que es el que incorpora el devengado al CIAF. Al CIAF, claro. El MEF, entonces, claro, por eso. Pero si las normas de tesorería indican, pues, oye, para que tú comprometas el pago, tú tienes que tener la liquidación. Eso es lo que yo le pregunto. O sea, ¿dónde está prácticamente eso es lo que le está imputando la Fiscalía? Le dice, oye, no solamente es un incumplimiento de control, sino que a sabiendas que correspondía una determinación de monto, devengaron sin que tenga devengaron sin que tenga la liquidación, ¿cierto? Sí, sí. Entiendo que la unidad usuaria, que es la gerencia de transportes, remitía una relación de los policías, ¿no?, que mensualmente se les pagaba, ¿no?, su jornalial. Y había también una información del registro de ingresos de detección de las papeletas, de las fotopapeletas que eran pagadas a la cuenta matriz del Scotiabank, ¿no? Eso juntaba un remanente y supuestamente esa información iba a lo que es tesorería y gerencia de administración. Pero usted también me está diciendo algo muy importante. El convenio sigue vigente. Hasta el momento nadie no se ha liquidado, claro. Si no se ha liquidado, ¿por qué se pagó? No, es que lo que pasa que justamente el convenio en el segundo fondo tenía que pagarle mensual el servicio especial de policía. Estaba precisado entonces. Estaba precisado, sí. En el momento que tenían que hacerse efectivos los pagos. Claro, ahí está, lo dice en la cláusula octava, por ejemplo, dice mensual, dice... A requerimiento. La cláusula octava es a requerimiento, doctor. Si le hemos leído la cláusula octava, para no ser tan repetitivo, en la cláusula octava habla la compensación económica al efectivo policial que estaba de servicio de franco o de vacaciones. Y se le pagaba por sus 6 horas y sus 25 soles. Y después hacía una cuenta individual. Y el saldo restante para financiar apoyo logístico era a pedido de la región policial del Callao. Entonces, ese requerimiento ya lo hacía la región policial del Callao. Tengo entendido que la área usuaria, que era la gerencia de transporte urbano, es la que establecía, pues, no, la relación y algún cuadro de liquidación, me tengo entendido. Pero mi patrocinado no tenía ese control previo anterior a la audición. Quiero entender, para devengar o comprometer el pago, la entidad tiene que tener una liquidación para saber cuánto lo voy a pagar. O sea, no es como que yo vaya a una institución y le diga, oye, por si acaso me den 50.000, y por mi misma solicitud automáticamente me digan 50.000, ¿no? Por ejemplo, tengo deudas con el Ministerio Público, vaya y le digo, oye, me deben 60.000. Entonces, antes de devengar la suma, tiene que haber una liquidación. Tiene que determinarse el monto exacto de cuánto le corresponde. Entonces, la Fiscalía está sosteniendo que su patrocinado no hizo ese control, porque le correspondía. Porque previo al designarse el compromiso, tenía que tener una determinación de los montos, ¿no? Entonces, eso quisiera que usted me aclare. La respuesta es, doctor, en el artículo 9 de la Directiva de Tesorería, formalización del gasto devengado. En el gasto devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con algunos de los documentos establecidos en el artículo precedente, ¿no?, la recepción satisfactoria de los bienes, la prestación satisfactoria del servicio y el cumplimiento de los términos contractuales. El gasto devengado es registrado afectando en forma definitiva el gasto comprometido. Eso es, si el señor Palza ya tenía los documentos fuentes, que es el convenio, el requerimiento, la conformidad del presupuesto y el CIAF, ¿no?, del MEF, entonces únicamente él tenía que registrar. O sea, su control era formal. O sea, ya venía preestablecido. Pero, como le digo, lo que usted me está preguntando ya sería la respuesta de ese tema de liquidación, podría darlo la área usuaria.
porque el señor Palza... No, pero supongamos que esté o no haya existido. Yo estoy partiendo de lo que el Ministerio Público dice. No ha existido la liquidación. Claro. Si otra hora usuaria ya responderá. Pero, o sea, si no ha existido la liquidación y su patrocinado devenga, ¿por qué no era, por qué no era su función verificar esa liquidación previa? No era su función porque está dentro no era su función porque está dentro del artículo 9 de la Directiva de Tesorería, la 01/2007. Por eso. Allá dice, el gasto devengado se formaliza con otorgar la conformidad. Pero ese artículo que usted está leyendo, eso es para un devengado, para un supuesto de acreedor y deudor. Ese es un supuesto de acreedor y deudor. Si usted revisa el artículo 9, incluso ahí indica que tiene que estar conforme al contrato, a la orden de servicio, ¿no? A la conformidad. Entonces la conformidad, pero eso es para una relación de distinta naturaleza. Sí, señor juez, lo que pasa es que ahí sí se aplicó esta norma se aplica de manera general, o sea, para los funcionarios que son encargados de contadores y economistas que trabajan dentro de una entidad pública, es de aplicación general para todos, a todas las instituciones públicas. Recuerde también que este fondo, doctor, este fondo es recurso propio de la entidad, el recurso propio de la Municipalidad del Callao, y tenía un tratamiento distinto. En la cláusula octava, con respecto le dice el segundo fondo, es un tratamiento distinto para lo que es recurso directamente recaudado. Entonces, para entender, hay una base ahí. El control se hizo sobre la base del artículo 9 de la Directiva de Tesorería, sí. Ese es el argumento. La respuesta a su pregunta, señor juez. Esa es la respuesta sobre la base del artículo 9. El artículo 9, sí. Bien, habíamos concluido entonces con los alegatos del acusado Palza. Corresponde los alegatos de la acusada Beatriz Huanca Yujre. Señor abogado. Gracias, señor juez, con su venia. Señor magistrado, habiendo llegado a esta etapa de los alegatos de clausura, tenemos que como hechos imputados por parte del Ministerio Público, es que mi patrocinada, a título de imputación que confieren como calidad de cómplice primario, se habría desempeñado en su condición de gerente de coordinación apoyo a la gerencia de tesorería encargada de la gerencia de tesorería de la Municipalidad Provincial del Callao. Esto es, señor juez, por haber colaborado o habría colaborado entre los meses de enero a marzo y julio del 2010 para la apropiación de 270.000 nuevos soles del total de 360.000 constituidos por dinero proveniente del segundo fondo del convenio institucional que nos ha traído este juicio oral. Según la teoría del caso, señor juez, postulada por el representante del Ministerio Público, mi patrocinada habría prestado colaboración para constituir una conformidad en los comprobantes de pago signados con número 83 49 48 84 075 84 862 85 463 87 868, así como en la suscripción de los cheques de Scotiabank números 73 19 4462 73 19 4463 73 19 4492 73 9 4497 y 73 19 4514. Señor juez, concretamente, considera la defensa técnica respecto al último de los comprobantes de pago, así como de los cheques emitidos, para empezar por este punto del principio de vulneración necesaria, es que mi patrocinada a la fecha, está el comprobante de pago 87868 y el cheque 77194514, no se encontraba a cargo de la gerencia de tesorería. Esto es el 5 de julio del 2010, conforme obra foja 787 del expediente. Así como tampoco era uno de los funcionarios responsables en condición de titulares, sino como suplentes de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial del Callao. Por lo que en este extremo consideramos que la imputación efectuada se encuentra fuera del periodo respecto a lo que ella debería haber asumido una responsabilidad, con lo cual se vulnera el principio de imputación necesaria. En el mismo sentido, señor juez, debemos precisar que respecto al cheque 73, a los cheques, señor juez, emitidos, suscritos por mi patrocinada, el pago, señor juez, se efectuó
o fue efectuada de acuerdo con el memorándum 124-2010-MPC/GGA, que también fue realizado en este juicio oral, el cual estuvo suscrito por el gerente general de administración de la Municipalidad Provincial del Callao con fecha 22 de enero del 2010. Mediante el cual se solicita a su vez al gerente de planeamiento, presupuesto y racionalización de que se disponga del otorgamiento calendario por el monto de 150.000 nuevos soles, en cumplimiento del convenio interinstitucional y de servicio especializado suscrito entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú. Cabe resaltar, señor juez, que en dicho memorándum se consigna como referencia el memorándum a su vez 163-2010 MPC GGTU y también el signado con número 89 del 2010 MPC SG GACMA, que data del 21 de enero del 2010. Y conforme se ha realizado, señor juez, en la plenaria, el primero de los memorándums han sido suscritos por el gerente general de transporte urbano y el segundo fue suscrito por el secretario general de la mencionada comuna, siendo que en el primero de los casos se comunica el acuerdo de consejo signado con número 10 de fecha 19 de enero del 2010, mediante el cual se aprobó la donación correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009, ascendiente a 150.000 soles. Y asimismo se ordenó dar cumplimiento a lo dicho acuerdo de consejo, precisándose que la donación a favor de la Policía Nacional del Perú corresponde a la compensación económica correspondiente a los meses de agosto a diciembre del 2009 y que se realice mediante un cheque a nombre del comandante PNP Pascola Madrid. Por su parte, señor juez, el memorándum 89 del 2010, el secretario general a través de este memorándum, el secretario general de la municipalidad puso en conocimiento que en la sesión de fecha 21 de enero del 2010 se aprobó dejar sin efecto el acuerdo de consejo asignado con número 321 que data del 17 de diciembre de 2009. Consecuentemente, se dispuso la transferencia correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, ascendiente a 150.000 soles a favor de la PNP. Señor juez, consideramos que desde un plano normativo el principio de fundación necesaria por el tema de los periodos no tiene una plasmación expresa en la Constitución, pero de ella se puede extraer justamente un punto concreto que vendría a ser la vulneración del principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia y a la debida motivación de las imputaciones, concretamente de la imputación en la efectuada en la acusación fiscal. Y conforme se desprende del auto de enjuiciamiento, señor juez, hasta la fecha el representante del Ministerio Público no ha podido precisar de manera concreta la imputación formulada en contra de mi patrocinada. Máxime, si en dicho auto de enjuiciamiento y lo que se ha venido exponiendo a lo largo de esta plenaria, de nuevo por el más genérico ha señalado que mi patrocinada habría infringido sus deberes establecidos en el ROF. Señor juez, sin embargo, no se ha precisado, y como todos sabemos, el ROF cuenta con varios artículos, parágrafos, cápites, incisos, es decir, no se ha precisado imputar de manera concreta cuál es la base legal por el cual mi patrocinada habría efectuado una infracción normativa, lo cual vulnera el principio también de imputación necesaria. Respecto, señor juez, a los medios probatorios del fondo referido a los pagos, conforme se ha demostrado también, señor juez, en esta plenaria, la conformidad, esto es el visto bueno de los comprobantes de pago y la suscripción de los cheques realizados por mi patrocinada se ajusta a derecho. Ello, señor juez, que cuenta con sustento legal en lo conforme establecido en el artículo 14 de la Directiva de Tesorería número 001-2007-EF/77.15. En el mismo sentido, señor juez, la mencionada Directiva de Tesorería, en su artículo 13, señala que la autorización de los devengados es competente del director general de administración o quien haga sus veces o del funcionario quien le sea asignada esa facultad de manera expresa. Y con respecto, señor juez, a la emisión de cheques, conforme lo dispone el artículo 31, inciso de la citada también directiva, se precisa que las unidades ejecutoras solo pueden usar cheques en forma excepcional a proveedores imposibilitados de abrir cuentas en el sistema financiero nacional. Esto es, tenía que no hacerlo una persona jurídica, obviamente, sino persona designada por ley que representaba a la persona jurídica, en este caso a la 20 Región Policial del Callao. Y se entiende por proveedores a todos aquellos que justamente no forman parte de la institución, ergo la PNP. Señor juez, desde el punto de vista también, consideramos, de la imputación objetiva, se reconoce que un comportamiento crea, en este caso mi patrocinado, un riesgo jurídicamente relevante cuando la conducta se somete a los niveles de este riesgo permitido. Así, señor juez, la imputación objetiva desaparece, entre otras posibilidades, cuando el agente realiza un comportamiento permitido, tolerado, establecido por el ordenamiento jurídico, o como en el caso que nos convoca esta plenaria, una conducta neutral.
Así, señor juez, la prohibición de regreso aparece como un criterio delimitador de la imputación de la conducta de modo estereotipado que resulta inocua, cotidiana, neutral o banal. La prohibición de regreso, señor juez, consiste en la prohibición de incluir en el marco de la imputación a personas que, si bien física y psíquicamente podrían haber evitado el curso lesivo, hubiese bastado la voluntad de hacerlo, pero a pesar de la no evitación no han quebrantado su rol de ciudadanos que se comportan de acuerdo a ley, no habiendo quebrantado su rol inocuo, ya que quien lleva a cabo el acto de colaboración no está informado sobre su utilización dolosa por parte del autor, por lo que la prohibición de regreso aparece como la contrapartida de la imputación por accesoriedad. Señor juez, con respecto al caso concreto, el representante del Ministerio Público imputa a mi patrocinada el delito de peculado en condición de cómplice primario, por haber dado conformidad a los comprobantes de pago y haber suscrito los cheques Scotiabank a nombre del señor Pascola Madrid, sin tener en cuenta, según Fiscalía, que al dar el visto bueno y firmar los instrumentos antes señalados, se está autorizando la transferencia de dinero en efectivo a una persona que, también según teoría del Ministerio Público, carecía de delegación expresa para recibir fondos públicos, por lo que no podían ser abondados a su nombre. Además, señor juez, el convenio en que se amparó dichas transferencias habría establecido expresamente un apoyo logístico y no dinero en efectivo, que presuntamente habría infringido mi patrocinada con su actuar los deberes establecidos en el ROF. Sin embargo, señor juez, no se puede pretender imputar esta conducta a mi patrocinado, mucho menos aún en condición de cómplice primario del delito de peculado, ya que conforme se desprende del artículo 25 del Código Penal, la figura del cómplice lo define como la persona que presta auxilio al autor para la realización del hecho punible. Por lo que si se cuestiona el haber dado conformidad a los comprobantes de pago y firmar los cheques a favor del general Pascuala Madrid, este acto, señor juez, conforme ya ha quedado acreditado en la plenaria, se realizó en estricto cumplimiento de la normativa y no se puede admitir forma alguna de complicidad. Asimismo, señor juez, la figura del cómplice exige la existencia del dolo. El delito de peculado y consecuentemente su grado de complicidad exige necesariamente la concurrencia del dolo, requisito sine qua non, sin el cual no podría configurarse el mismo de conformidad con el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Si este no se verifica, señor juez, en la conducta del agente conforme ha acontecido en el presente caso, el delito de peculado se descarta. Ello también a tenor de lo establecido en doctrina jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia de la República en recurso de nulidad 4.500 del 25 de junio emitido por la Segunda Sala Penal Transitoria. Por otro lado, señor juez, respecto al tema de la delegación para recibir fondos cuestionados por el representante del Ministerio Público, resulta menester, señor juez, resaltar el punto lo previsto en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú en el artículo 24.1, el cual precisa que las regiones policiales son órganos que ejercen las funciones, atribuciones y competencias de la PNP en un determinado espacio geográfico del territorio nacional y que están a cargo de oficiales generales o coroneles de la PNP en actividad. Y de lo actuado, señor juez, en este juicio oral, al momento de realizar la instrumental referida a la Resolución Suprema número 2-2010-IN, de fecha 6 de enero del 2010, obrante fojas 34-39, el general Pascuala Madrid asumió el cargo de la 20 Dirección Territorial del Callao entre los meses de enero a julio del 2010. En este punto, señor juez, entonces, cabría hacerse la siguiente pregunta. Si la región policial del Callao carecía de personalidad jurídica, ¿a quién debería estar dirigida la transferencia entonces por concepto de apoyo logístico? Señor abogado, ¿hasta qué hora va a seguir leyendo usted? No, señor juez, estoy realizando lo que estoy haciendo como ayuda de memoria. En este presente juicio oral, señor juez, y ya para culminar, el general Pascuala Madrid tenía el cargo de director territorial del Callao, por lo ende, señor juez, él era la persona indicada para suscribir los convenios y efectuar los cobros a nombre de la entidad conforme a las facultades conferidas en el artículo 11.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señor juez, también tomamos como base legal para las pruebas de descargo que han sido actuadas en favor de mi patrocinada el ROF, el MOF y la Directiva de Tesorería número 1 del 2007, en donde se ha precisado que mi patrocinada nunca ha alterado su rol de gerente encargada de tesorería y tampoco sus funciones como subgerente de coordinación y apoyo de tesorería, porque consideramos que ha actuado dentro de su rol social. Para poder entenderlo, o sea, cuando usted le da una lectura no le voy a seguir las ideas. Lo que yo quiero que usted me dé los puntos concretos en que basa su defensa. ¿Cuántos puntos tiene usted? El punto concreto, señor juez, es que la función de mi patrocinada en ambos cargos, una encargada y otro como designada, es que respetó los parámetros legales que para ella estaban impuestos. Es que actuó de manera cotidiana de acuerdo al rol especial de funcionario público que le estaba impuesto. Es en virtud de ello, señor juez, que consideramos que no habría intervenido
en apoyo o para determinar alguna conducta dolosa, máxime si ella no intervino o no participó, señor juez, en la suscripción del convenio entre la Municipalidad y la Policía Nacional del Perú. Pero a su patrocinada no le imputan haber suscrito el convenio. No, señor juez, sino que ella no tendría ni siquiera una posibilidad de haber actuado con dolo eventual porque no tenía conocimiento de la suscripción del convenio, porque ella no participó en esto, ella no fue parte de este convenio, de la suscripción. No, pero eso no le importa, claro, pues. Sino que eso no para le llevar el importa tema, a su señor juez, patrocinado. de la posibilidad, como se pretendía, Claro, eso pasa porque usted... por parte de del está Ministerio bien, Público, o sea, por eso, como dice que un rol eventual. Lo que vamos a determinar es lo siguiente. Usted sabe cuáles son los hechos que le imputan. ¿Cuáles son los hechos que le están imputando a su patrocinada? Es la de haber suscrito los cheques, ¿no es cierto? La Fiscalía dice, ha girado los cheques sabiendo que no correspondía emitir cheques, sino un tema de apoyo logístico, que no es lo mismo que entregar dinero. Así es. Eso es lo que dice La Fiscalía. ¿Por qué? Porque así lo dice el convenio, ¿no? Pero usted lo que me está diciendo es que no participó en el convenio, pero eso es otra cosa, eso no le imputan a su patrón. No, eso es para culminar, como parte de la pero postura que se puede hacer como dolo eventual. No tiene relación de argumentos, porque... El tema de fondo, señor juez, es... materia de probanza. El tema de fondo es que cumplió con sus deberes conforme a lo establecido en las directivas de tesorería en el MOFI de ROF. Es por ello, señor juez, que consideramos que su conducta se ha sujetado a lo establecido en el ordenamiento legal, y en tal sentido, señor juez, solicitamos que se le absuelva de los cargos formulados e imputados en su contra. Ya, pero usted me habla de un tema muy genérico, o sea, no lo he escuchado respecto a lo que tenía que... Si usted me está indicando que el ejercicio de la emisión de los cheques, comprobantes de pagos, qué sé yo, que le atribuye la Fiscalía a su patrocinado, está conforme a derecho, pero acá lo que la Fiscalía le está cuestionando es eso, o sea, ¿por qué, sabiendo que no correspondía entregar dinero en efectivo, ha girado los cheques cuando el convenio indica apoyo logístico? Y entonces ha habido toda una carga probatoria actuada en juicio, que usted debería decirme si lo que la Fiscalía ha sustentado es correcto o no simplemente decir, pues mi patrocinado actúa conforme a derecho. O sea, ese es un tema muy genérico, yo no voy a resolver en base a eso. Consideramos que no es correcto, señor juez, porque bueno, ya usted me acordó justamente cuando iba a desarrollar el tema de la Directiva de Tesorería número 1 del 2007-EF 77.5, que también fue realizada en este juicio oral, en donde en el artículo 13 precisamente se establece la autorización del devengado y la oportunidad para la representación de los pagos por procesos de pagos. En este caso se precisa que es competencia de ello, o sea, quien autoriza, de dónde viene la autorización, porque ella era la ejecutora de ese pago. Explíqueme entonces cuál era su competencia. Su competencia era ejecutar los pagos que venían ya por una norma superior, que es en este caso la Directiva de Tesorería. Y el artículo 13 dice que justamente es la competencia del director general de administración quien autoriza esos pagos. Y el área encargada de la tesorería es la que ejecuta. El artículo 14 también precisa en el literal B que se haya verificado, cuando se haya verificado la disponibilidad de los montos. Y en este caso justamente, sobre la base de la verificación de la disponibilidad de los montos, es que mi patrocinada cumple con efectuar los pagos. Asimismo, señor juez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, también se precisa que las unidades ejecutoras solo pueden usar cheques en forma excepcional, en este caso para el pago del depósito a la PNP del Callao, a proveedores que tengan una imposibilidad de abrir cuentas en el sistema financiero nacional. Este es personas jurídicas, entonces es por ello que se consideraba a una persona jurídica, pero siempre y cuando se tenga su representante, en este caso el general Pasco Lamadrid. ¿En base a qué era? En base, señor juez, a los artículos 13, 14, 31. No, pero su patrocinada ha revisado esa norma para decir que el señor Pasco Lamadrid era representante de la empresa y se tenía que girar los cheques a nombre del señor Pasco Lamadrid. Sí, ¿Cuál señor es juez. la base? O sea, ¿qué documento ha tenido a la vista su patrocinada? El convenio específico ha tenido Pero en el convenio no se menciona... No, ha tenido a la Pasco vista Lamadrid. la directiva para la ejecución presupuestaria,
La directiva, en la directiva 05, tampoco se menciona Pascua La Madrid. pero en esa directiva también se autoriza que esas eran sus funciones, ejecutar la Entonces, pero ¿qué actúa ejecución del usted pago. para que confirme lo que usted me está diciendo? Porque lo que me está diciendo es un tema muy genérico. O sea, no basta con venir y decir, bueno, mi patrocinado es inocente porque cumplió su función. Porque en principio a su patrocinado no le están imputando calidad de autora. O sea, olvídese si cumplió su función o no. Remítese usted al artículo 25 y ahí le van a indicar, donde dice, cualquier forma de participación lo convierte en partícipe del delito, cómplice. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo la Fiscalía? Que giró los cheques cuando no correspondía emitir cheques. Dispuso el dinero porque no correspondía disponer dinero. Si no correspondía, apoyo logístico. Pero usted lo que me ha dicho en absoluto ha tocado estos dos temas. ¿Cuál es la justificación? Si usted me dice actuaba conforme a derecho, pero ¿cuál es lo que acreditaría que actuaba conforme a derecho? Las normas de tesorería, señor juez. La directiva de tesorería, la 2, 1 y 2 del 2007, y justamente la directiva, la 005 y 2010, para la ejecución presupuestaria. Esa es su base legal y los artículos que acaba de mencionar, señor juez, que justifican justamente el cumplimiento de su rol y competencias como funcionaria. Bien, ya. Muchas gracias. Vamos a quedarnos aquí. La siguiente sesión programamos el día miércoles. ¿Qué día estamos? El siguiente miércoles. Estamos 16, ¿no? 21. Miércoles 28. 28. Miércoles 28. Miércoles 28. A las 3 de la tarde. Ya, a las 3. A las 3 de la tarde culminamos con los alegatos de los dos acusados que faltan y la defensa material de los 6 acusados. Por lo cual deberán concurrir obligatoriamente, bajo apercibimiento de tenerse por desistido del ejercicio de ese derecho. Bien, damos por culminada la presente sesión, siendo las 4:20, dándose por notificado en este acto a las partes con corte de audio y video. Muchas gracias.